Ahí por sus asientos lo que vendría a ser una celda solar, ¿verdad? Una celda solar. Un panel solar está conformado por varias celdas. Entonces, estas celdas que ven aquí, dependiendo del tamaño, dependiendo su diseño, va a emitir un nivel de voltaje. ¿Sí? Va a emitir un nivel de voltaje. El material que ustedes ven aquí es silicio, ¿verdad? El main o el material principal de los paneles. Esto de los paneles no es algo nuevo, existen ya desde el año 60 o 70, solo que a medida de que las energías fósiles se van acabando y es más difícil obtenerlas, lo que va a pasar o lo que está pasando es que necesitamos buscar este tipo de energías que son comúnmente llamadas alternativas o limpias, ¿sí? Entonces, el material que tienen aquí es silicio. El silicio, ¿dónde comúnmente lo encuentran? Cuando ustedes van a la playa y ven la arena que tiene unas pequeñas pintas o piedras que brillan, esas piedritas pequeñas es silicio. Entonces, para transformar un panel o convertir un panel solar, lo que hacen es tomar arena, ponerla en un horno, ponerla a una alta temperatura y se hace roca. Luego le dan un tratamiento especial, y una vez que ya le dan un tratamiento especial o antes de eso lo cortan en láminas, le dan un tratamiento especial para poder optimizar lo que sería el silicio, lo que toma el color azulado con tratamiento químico, y al final, al momento de incidir la radiación sobre esto, genera cierto nivel de voltaje. El voltaje que genera el panel es un voltaje continuo, ¿verdad? Es un voltaje similar al de la batería, ¿sí? No es voltaje alterno, por eso que no puedo directamente conectarlo a una televisión en una casa o directamente conectarlo a un foco en una casa. Necesito un elemento que es el inversor, un convertidor de continuo a alterno, ¿sí? Se le va a pasar por ahí para que vean el panel. Esa es una celda. Entonces, dependiendo de la celda, va a ser el nivel de voltaje que yo tenga aquí. Por ejemplo, digamos que una celda, o la celda que tengo aquí, me da como voltaje 0.5 voltios entre su terminal positivo y negativo. Los paneles comúnmente trabajan igual que las baterías, el negativo color negro, positivo color rojo, es el estándar. Entonces, si una celda me da 0.5, el resto de celdas en este panel van a estar conectadas en serie, ¿sí? Entonces se van a sumar. Entonces, si en total tengo 1, 2, 3, 4, 20 celdas, 20 celdas. Al momento de sumar, o al momento de conectarlas todas juntas, aquí van a ver con los paneles que tienen la celda y ven unos puntos grandes aquí así. Eso es soldadura, ¿verdad? Por medio de láminas de aluminio, o sí, serían tiras de aluminio, las sueldan con estaño, ¿verdad? Las van soldando, las van conectando en serie, y al final, si aquí tengo 20, vamos a poner por acá, 20 celdas, y cada celda me da 0.5 voltios, el total de voltaje que le va a salir a este panel entre positivo y negativo sería 20 por 0.5, o 20 por 0.5 voltios, 10 voltios. Ese voltaje, ¿de qué tipo sería? Voltaje continuo. Entonces, depende del panel, va a ser la cantidad de voltaje que emita o la cantidad de potencia que emita. Sí, pero básicamente, ¿verdad? Esto lo que hace cuando tiene la incidencia del sol, automáticamente bota un voltaje que es voltaje continuo. Entonces el panel depende mucho también, no solamente de que esté despejado, también emite cierto nivel de voltaje cuando está nublado. Pero no es que tiene que estar 100% despejado para que pueda generar voltaje. También lo genera cuando está nublado, pero no en la misma eficiencia como cuando está despejado, ¿verdad? Entonces, más que todo esto funciona con la radiación, ¿sí? Con la radiación. Por ahí, depende de la ubicación, va a ser la cantidad de energía que puedan generar. Hablando de tipos de paneles, tienen monocristalino, policristalino y amorfo. Eso depende de la cantidad de energía que puedan, o la eficiencia, mejor dicho, que entreguen, y también va a variar el costo. Por ejemplo, los de mejor eficiencia son los monocristalinos, tienen una mejor eficiencia
de convertir la energía del sol en electricidad. Los otros dos, comúnmente mono y poli son destinados por la casa, pero ya amorfos, lo que pasa con el panel amorfo es que no tiene un tratamiento tan bueno del silicio, entonces genera o no es tan eficiente como estos dos. Pero básicamente, estas características dependen de la eficiencia, entonces también depende del color. Comúnmente estos de aquí son de color azulado y estos tienen un color oscuro y con unas pintas o unos puntos azulados. ¿Sí? Como por el silicio que se queda dentro del panel para pasar la roca o cuando transforma de roca. Entonces tienen diferentes tipos, ¿verdad? Ahora, comúnmente, los que ven aquí abajo, si lo alcanzan a ver, existen calculadoras solares. ¿Sí? Existen calculadoras solares. Eso o esa calculadora solar les va a decir cuánta energía ustedes pueden generar dependiendo de su ubicación. ¿Sí? Esa es una página por aquí del gobierno, también hay más páginas donde hacen calculadora solar. ¿Por qué les digo eso? Porque la energía solar, cuando ustedes le pregunten a alguien, a un conocido, o cuando ustedes hagan una instalación o instalen paneles, comúnmente van a tener criterios divididos. Va a haber personas que les va a decir instalar paneles o colocar los paneles fue mi mejor inversión, o va a haber personas que les dicen no me ha ido tan bien, no fue lo que esperaba. ¿Por qué? Porque depende de la ubicación. Esto se lo tienen que ver antes de instalar el panel. ¿Sí? Antes de instalar el panel para saber si es que realmente vale la pena instalarlo o no. Entonces esa calculadora es sencilla, lo que hacen es poner la dirección de su casa, el zip code y en base a su área calculan la radiación, ¿verdad? Entonces, dependiendo también nuestra ubicación es la radiación, también depende mucho del área. Por ejemplo, cuando hay casas, en ciertos casos, que quieren instalar paneles y, por ejemplo, van a poner los paneles en el roof y por mala suerte viven en un área que tiene muchos árboles o tienen edificios alrededor, eso que les hace les genera sombra. Entonces, al generarles sombra, no son tan eficientes como una casa que está en un área despejada. Entonces también influye mucho la ubicación. Por eso que les decía que va a haber personas que les digan que los paneles es la mejor inversión que han hecho, o hay personas que les van a decir no me ha ido tan bien. ¿Por qué? Porque depende de la ubicación geográfica. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Sí? ¿Ok? Ahí donde Sí. dice el 20, ¿Dónde? ¿qué son las letras? ¿Esto? Arriba. 20 celdas y 30 No, ¿O acá? o sea, ahí donde dice 20, ¿qué es? ¿Caldos? celdas. ¿O esto? No, allá. Acá donde tiene la No, cuenta. no, letras azules. 20 celdas. Oh, celdas. 20 caldos. 20 caldos ya empezaron en el 11. 20 celdas. Y luego de enfrente, ¿qué es? Ese caída. O cada celda, Oh, ok. cada celda, cada una genera 0.5 voltios. 0.5 voltios. Entonces, era algo como esto. Una celda entrega voltaje continuo, entonces cada una entrega 0.5 voltios. Al final, lo que hice aquí fue multiplicar 20 por 0.5, 10 voltios, es el voltaje total del panel. Este voltaje se conoce como voltaje de circuito abierto. Y también le llaman voltaje de circuito abierto. Voy a poner entre paréntesis. También dicen en inglés open circuit. El voltaje de circuito abierto, como se conoce el voltaje que bota el panel, el voltaje que entrega el panel. Ahora los paneles, ustedes van a tener que chequear en la parte posterior. ¿Sí? ¿Pregunta? En la parte posterior de un panel vienen estas características. ¿Sí? Comúnmente lo que ven aquí, voltaje de circuito abierto, ¿verdad? Voltaje de circuito abierto, depende del panel, va a tener diferentes niveles de voltaje. En este caso, ese panel, ¿cuánto me entrega? 46.2 voltios. ¿Sí? 46.2 voltios. El panel que yo puse en mi ejemplo solo entrega 10 voltios. ¿Sí? Entonces depende del panel. Para hacer un sistema residencial,
o en una casa, el máximo nivel de voltaje va a ser 1000 voltios. 1000 voltios continuos. Yo puedo conectar los paneles en serie o en paralelo, pero el rango que puedo llegar en una casa es hasta 1000 voltios. ¿Sí? Hasta 1000 voltios. Ya vamos a ver un poquito más las otras características. ¿Todo resto? Espérame. Ok, los paneles se pueden conectar en serie o en paralelo. Se pueden conectar en serie o en paralelo. La potencia se va a mantener, pero la forma de conexión depende de su calculación o lo que necesite su inversor. Ya vamos a ver por qué. A la hora de su práctica van a entender un poquito por qué los conecto en serie o por qué los conecto en paralelo. ¿Sí? Perfecto. Entonces hay dos datos que necesito saber de un panel: voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito es lo que entrega el panel. Básicamente lo que van a ver hoy es que, por ejemplo, tenemos un panel, tiene varias celdas, ¿verdad? Y a la salida va a generar un voltaje. Entonces ese voltaje se conoce como voltaje de circuito abierto o open circuit, y ese voltaje es un voltaje continuo. Ahora, ese voltaje, por ejemplo, si yo pongo una luminaria o acerco una luminaria, tiene cierta reacción por la luz. El panel va a botar un voltaje. Pero lo que realmente hace que genere una corriente es la radiación del sol. La radiación del sol, cuando incide sobre las celdas, genera que los electrones se muevan, y es lo que genera o permite que salga una corriente. Esa corriente que entrega el panel se la conoce como corriente de cortocircuito o short circuit. Que sería algo como lo que ven aquí arriba. Short circuit current es la corriente que me puede entregar el panel. En este caso el panel me va a entregar aproximadamente 9 amperes. ¿Sí? 9 amperes. Ok, entonces cuando ustedes compran un panel, comúnmente se lo van a entregar en potencia. El power o la potencia de ese panel va a ser 315 watts, por ejemplo, el que ven ahí, 315 watts. Esa es la máxima potencia que va a entregar el panel. Maestro, la abreviación ISS es la Short Circuit Current. Sí, correcto. ¿Y los voltajes con la rayita encima solo se trabajan para los paneles? ¿Oh? Los voltajes con la rayita encima. No. Oh, La B con la rayita y los puntitos. oh, eso ahí sería voltaje continuo, el símbolo de voltaje continuo. Sería el voltaje continuo. Sí, el voltaje continuo.
conexión serie, por ejemplo, ustedes van a tener que conectar los paneles ya sea en serie o en paralelo. Comúnmente, ¿cómo hacen una serie en un panel? Van a tener dos terminales, van a tener un positivo y un negativo en cada uno, positivo y negativo. Entonces, para poder hacer una serie, comúnmente en una conexión de serie, el voltaje se suma y la corriente se mantiene. Viene siendo como en la Ley de Ohm, más o menos. Ajá, exactamente. Como en la ley de Ohm, sí. Si se aplica ahí, ley de Ohm se mantiene. Entonces, por ejemplo, si yo quiero incrementar mi nivel de voltaje, estos que ven aquí son terminales, voy a tener que juntar terminal positivo con terminal negativo, que va a ser una serie, con otro color por ahí para que se extienda. Sí, terminal positivo y negativo, voy a hacer una serie. Entonces, ¿qué le va a pasar al voltaje? El voltaje, voy a tener voltaje entre este terminal, el negativo, y entre este terminal positivo voy a tener 24 voltios. ¿Cuántos amperios? 10 amperios. Pero entonces, cuando ustedes vean los paneles, por ejemplo, se alcanza a ver hasta acá atrás. Lo que estoy dibujando ahí serían los paneles que ven por aquí. Entonces, tengo el panel 1, terminal positivo y terminal negativo. ¿Sí? Estos cables están diseñados para estar expuestos. Son cables que se conocen como PV cable de fotovoltaico, o también son cables con recubrimiento RHW, son de hule, y resisten a lo que sería la temperatura del ambiente. Entonces, ya vienen con lo que sería terminal positivo, comúnmente es un terminal tipo macho, y terminal negativo, un terminal tipo M. Entonces, esto es un solo panel. Cuando le hablo de un voltaje en circuito abierto, es lo que miden entre estos dos cables. Dependiendo del tipo de panel, es el voltaje que me va a dar. Si tengo otro panel y lo quiero conectar en serie, junto al positivo y el negativo entre ellos, aquí estoy haciendo la serie, y el voltaje que voy a obtener se va a sumar entre estos dos terminales, ¿verdad? Aquí voy a tener, si son de 12, 12, 24, estos son de 18, 18. 18, 18, aquí es 36, ¿verdad? Entonces, cada celda es lo que ven aquí, es lo que trataba de dibujar. Esto es una celda, son varias celdas que están soldadas, estos puntos son de soldadura. Las celdas están recubiertas por policarbonato de vidrio, si es resistente. Esto tiene el frame y básicamente la información que ven ahí es la que está en la parte posterior del panel. ¿Sí? Entonces, si quiero hacer una serie, lo conecto de esta manera. ¿La serie, positivo y negativo, y la salida voy a tener entre esos dos terminales. ¿Sí? ¿Veamos por ahí? Ok, entonces si yo aplico en esta conexión que hice a la izquierda, ley de Ohm, digo que potencia es igual a la corriente por el voltaje, ¿verdad? Entonces, estos dos paneles tienen voltaje y corriente, tienen corriente 10 amperios, tienen voltaje 24 volts. Entonces, la potencia total entre los dos, ¿cuánto sería? 240 watts, ¿verdad? 240 watts es lo que me van a entregar de potencia estos dos paneles. ¿Sí? Ahora, comúnmente cuando hacen este tipo de instalaciones deben de ser paneles de las mismas características.